Hoy vamos a hablar de este tema, que es seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes. Uy, en mi casa esto queda como anillo al dedo. Doctor Víctor Manuel Rincón Ponce, médico internista del Hospital General de la Zona 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Arrancamos, quédense con nosotros. ¿De qué mueren los mexicanos? ¿De qué morimos los mexicanos, doctor? La principal causa de mortalidad ya desde hace una década aproximadamente son problemas del corazón, básicamente infartos, pero subyacente en este problema cardíaco está implicada por lo menos en la mitad de los casos la diabetes. La diabetes, que aparece como causa directa en la segunda posición de mortalidad en México, está implicada en la mitad de los casos de la primera causa. Entonces, por mucho la diabetes es el reto en México. Entonces, ¿no te cuidas de la diabetes? Y lo mejor que te va a pasar es que te dé un infarto. Lo peor es que te amputen alguna extremidad. De verdad, si lo piensas en ese sentido, la diabetes, o la ves como una enfermedad de oportunidad. Así es. ¿No? De oportunidad de vivir más sano, de estar mejor, de tener los niveles de glucosa adecuados, etcétera, o te carga, y si te carga, pues mejor pide en el ranking de posibilidades que te mueras de un infarto a que te corten un pie. Y en el camino está la ceguera. La principal causa de ceguera no traumática es la diabetes. Está la insuficiencia renal. La principal causa de insuficiencia renal en México es la diabetes. Entonces sí hay demasiadas cargas asociadas a no controlar adecuadamente la enfermedad. Y por otro lado, personas que deciden hacer el cambio en el momento oportuno tienen una vida mejor después del diagnóstico de diabetes que antes del diagnóstico de diabetes. Lo ideal sería que hicieran el cambio antes de tener el diagnóstico de diabetes. Pero si ya se tiene la enfermedad y se decide el cambio en el estilo de vida, se puede tener incluso una mejor perspectiva de vida después del diagnóstico. El otro día hacía una reflexión, doctor, de por qué las personas que tienen un accidente terrorífico pierden o le amputan quién sabe qué cosa, o dejaron de ver, o bueno, son sobrevivientes de milagro, se convierten en conferenciantes, viven la vida, la aman, tienen un mensaje de paz, de vamos a ser mejores seres humanos. ¿Por qué no antes? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pase una tragedia para entonces darnos cuenta que la vida es bien bella y que estamos vivos y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo mejor? Pues yo creo que desafortunadamente damos por sentado muchas cosas que solo ante la perspectiva de perderlas valoramos realmente la magnitud de esa pérdida, y es cuando nos preocupamos por hacer los cambios. Y eso es fundamental porque en diabetes el riesgo cardiovascular no puede estar asociado solamente o a una consulta médica o a una tableta. Ojalá existiera un medicamento mágico que se lo tomara y la persona pudiera olvidarse de las complicaciones y controlar la enfermedad. Definitivamente el punto central para lograr el éxito es el individuo. Lograr que el individuo cambie sí requiere de un soporte nutricional, de un soporte de orientación médica, de buenos medicamentos, pero definitivamente si él, como la base de conjunción de todos estos esfuerzos, no cambia sus estilos de vida, no va a modificar ese riesgo cardiovascular. Esto yo creo que pocos de ustedes lo han escuchado. Hay unos estudios que se llaman TECOS. No estamos hablando de fútbol. TECOS, estudios TECOS. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, este es un estudio, y para poner en contexto qué tipo de estudio es, son estudios que surgen de la necesidad y como requerimiento regulatorio en Estados Unidos para demostrar algo que nunca nos habíamos preocupado antes en la terapéutica de ninguna enfermedad. No que el fármaco funcione, sino que no cause más daño que el que pretende prevenir. Específicamente daño cardiovascular. TECOS es el tercero de una serie de 4 estudios con distintas sales de una clase terapéutica conocida como inhibidores de dimetilpeptidasa 4, que sería motivo. ¿Qué dijo? Una enzima que se encarga de degradar unas hormonas que sirven para regular el nivel de glucosa en sangre, que tienen que ver con la insulina. Estos medicamentos lo que hacen es evitar que estas hormonas se degraden y permiten que funcione mejor el sistema de control de glucosa en el organismo. Estos medicamentos, por lo tanto, funcionan,
han hecho sus estudios para demostrar su eficacia, pero tenían que demostrar ahora que no causaban más daño del que pretendían controlar. ¿Dónde se hacen estos estudios? Este estudio, particularmente TECOS, se realizó en todo el mundo, Latinoamérica, Norteamérica, Asia y África inclusive, en 38 países alrededor del mundo. México desafortunadamente no participó, pero hay población hispana, más de 14,000 pacientes durante 6 años, en promedio cada paciente fue seguido poco más de 3 años, pero vuelvo a repetir, no era para demostrar que controlaba mejor su azúcar o que ofrecía una ventaja el medicamento comparado con otras terapias, era para demostrar que eran seguros desde el punto de vista cardiovascular y se comparaban por lo tanto contra placebo. Y aquí es el tip más importante, sobre todo para los médicos que nos estén escuchando: cuando un estudio de seguridad cardiovascular se compara contra placebo, no es que no vaya a funcionar el medicamento, porque la clave es seguridad cardiovascular. ¿Y qué hay más seguro que placebo? Nada, el placebo es como agua. La eficacia no es lo que estamos buscando en estos estudios, sino demostrar que no se incrementa el riesgo de infarto, el riesgo de embolias, el riesgo de angina de pecho. Ahora, ¿qué tenían en común esos 14,000? Estos ¿Problemas del corazón? Eran diabéticos, todos eran diabéticos, que ya tenían una enfermedad del corazón bien establecida, habían tenido un infarto o tenían reducción de la luz de sus arterias, tanto carótida como coronarias, de más del 50%. Entonces eran pacientes ya enfermos, bastante enfermos y con un grado de avance de las complicaciones de la enfermedad importante. Eran por lo tanto muy lábiles a que si este medicamento hubiera ocasionado algún problema adicional, inmediatamente se iba a manifestar. Lo cual afortunadamente no sucedió. Apenas el 8 de junio, en el marco del Congreso Americano de Diabetes en Boston, se presentaron los resultados de este estudio TECOS, en donde se vio que comparado con placebo no se incrementaba el número de eventos cardiovasculares, o sea, el número de infartos, el número de embolias o el número de hospitalizaciones por angina de pecho. Ahora, en todos estos países que estás diciendo, ¿lo mismo le da a un africano que a un mexicano? ¿Lo mismo le da a un español que a un argentino? ¿No importa? La diabetes no tiene preferencia ni de religión, raza, sexo o estado socioeconómico. ¿Drogas, rock and roll, nada? Nada. La diabetes es una condición que, si podíamos encontrar un parámetro en común, está ligada al desarrollo. Somos víctimas de nuestro propio éxito, porque nunca como ahora tenemos acceso a tal y tal cantidad de alimentos. Si no lo regulamos, antes la regulación era la naturaleza. La regulación era si podíamos acceder a una fuente de caza o a una recolección de cultivos silvestre. Poco a poco fuimos dominando la naturaleza y finalmente ahora, pues al alcance de la mano en cualquier tienda de autoservicio, hay 50 opciones distintas y no necesariamente todas de ellas saludables que podemos elegir. Entonces no es una condición que podamos decir una raza es más propensa o no. Probablemente la genética relacionada a aspectos históricos de esa raza los haga más lábiles. Pero una vez que se presenta el problema, la diabetes se comporta igual en cualquier población. Gracias, doctor Víctor Manuel Rincón Ponce, por estar con nosotros. ¿Tu teléfono, doctor? Es Nextel 199-273-94. Una reflexión antes de irnos. Insisto, hace 250 años nos moríamos, el ser humano se moría de factores externos. La bacteria que no podías controlar, el virus que no podías matar, todo era externo. Hoy nos estamos muriendo por lo que nos metemos por la boca. Entonces, me parece verdaderamente irresponsable el quejarnos de cómo se está muriendo o cómo, a qué edad tan temprana. Acabo de conocer un chavo de 40 años que deja a 2 niñitas chiquitititas por una diabetes mal cuidada. Pues no tiene vergüenza. No puedes jugártela. Si hace 250 años nos moríamos por lo externo, hoy nos estamos muriendo por lo que comemos. Abusados, hay que ver qué comemos. Porque no es una broma, las estadísticas indican que por eso se está muriendo el ser humano.